Bienvenido a tu dosis diaria de historias increíbles. Ríe, conoce, sorpréndete y viaja por mundos fantásticos. Dale like, suscríbete y que comience la aventura. Nuestro viaje comienza en Macedonia, una región al norte de Grecia, conocida por su paisaje montañoso y su rica historia. En aquel tiempo, Macedonia era vista como una tierra menos civilizada en comparación con las famosas polis griegas como Atenas o Esparta, que destacaban por sus avances culturales y políticos. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Filipo II, rey de Macedonia, un estratega brillante y visionario que transformó su reino en una potencia militar y política. Gracias a innovadoras reformas en el ejército macedonio, incluyendo la famosa falange y la introducción de la caballería pesada, Filipo II logró unificar a las tribus y ciudades bajo su mando mediante alianzas estratégicas y conquistas militares. Su liderazgo no solo fortaleció a Macedonia internamente, sino que también sentó las bases para una expansión significativa hacia el sur y el este del mundo griego. La influencia de Filipo II fue fundamental para consolidar un poder centralizado y preparar el escenario para futuras campañas militares. La historia de Macedonia es así un ejemplo de cómo un territorio considerado periférico pudo convertirse en epicentro de cambios históricos trascendentales, dejando una huella profunda en la historia antigua y en la configuración del mundo griego. Filipo II de Macedonia tenía un hijo llamado Alejandro, quien nació en la ciudad de Pella en el año 356 a.C. Desde muy pequeño, Alejandro fue considerado un niño especial, destinado a grandes cosas. Su padre, consciente de su potencial y de la importancia de prepararlo para el futuro, se encargó de que recibiera una educación cuidadosa y exhaustiva. La formación de Alejandro no solo incluía aspectos militares y políticos, sino también culturales y filosóficos, con la intención de que fuera un líder completo y sabio. Para ello, eligió como tutor a Aristóteles, uno de los pensadores más destacados y respetados de la época clásica. Bajo su guía, Alejandro aprendió una amplia variedad de conocimientos: filosofía, ciencia, literatura, historia y estrategia militar. Aristóteles le enseñó a pensar críticamente, valorar la cultura griega y comprender las ciencias naturales y sociales. Además, le inculcó valores como la justicia, la valentía y la moderación. La educación con Aristóteles fue rigurosa y exigente. Alejandro dedicaba muchas horas al estudio y a la reflexión. Pero su formación no solo fue teórica. Desde muy joven, Alejandro mostró habilidades excepcionales en combate y liderazgo. Participaba en ejercicios militares junto a su padre y aprendió las tácticas de guerra que luego aplicaría en sus propias campañas. También recibió entrenamiento físico para fortalecer su cuerpo y prepararse para las futuras batallas que enfrentaría como rey. La combinación de conocimientos intelectuales y habilidades prácticas convirtió a Alejandro en un joven preparado para gobernar con sabiduría y valentía. Su infancia estuvo marcada por una educación que buscaba formar no solo a un príncipe heredero sino también a un líder visionario capaz de conquistar territorios y unir diferentes culturas bajo su mando. Desde temprana edad, demostró tener una mente brillante, una gran curiosidad por aprender todo lo posible y una determinación firme que lo distinguiría en su vida futura. La influencia de Aristóteles dejó en él una profunda admiración por la cultura griega clásica y un deseo ardiente de expandir su imperio más allá de Macedonia. Alejandro Magno creció en un ambiente lleno de ambición, disciplina y aprendizaje constante. Su padre, el rey Filipo II de Macedonia, le proporcionó una educación excepcional y lo preparó desde muy joven para asumir roles de liderazgo y responsabilidad. Consciente de la importancia de la cultura y la filosofía en la formación de un líder, Filipo contrató a Aristóteles como su tutor personal. Durante varios años, Aristóteles le enseñó no solo sobre filosofía, ciencia, literatura y ética, sino también sobre estrategia militar, política y gobernanza.
A través de estas enseñanzas, Alejandro desarrolló un profundo aprecio por la cultura clásica griega y una visión cosmopolita del mundo que influiría en sus futuras conquistas. Se dice que desde muy temprana edad mostró cualidades excepcionales, una valentía innata que lo llevó a participar en campañas militares incluso en su infancia, una inteligencia aguda que le permitió comprender rápidamente conceptos complejos, y una determinación inquebrantable para alcanzar sus objetivos. Estas características le permitieron destacar entre sus contemporáneos y sentaron las bases para su futuro como conquistador. Además, su carácter ambicioso y su deseo de emular a los héroes legendarios de la mitología griega lo motivaron a buscar siempre la excelencia en todos los aspectos de su vida. Su educación bajo la tutela de Aristóteles también influyó en su interés por las ciencias naturales, la filosofía y las artes, aspectos que integró en su liderazgo estratégico. La combinación de una sólida formación intelectual con habilidades militares innatas convirtió a Alejandro en uno de los líderes más destacados de la antigüedad. Su capacidad para inspirar a sus tropas, su visión innovadora en tácticas militares y su sed insaciable por el conocimiento le permitieron conquistar vastos territorios en un corto periodo. A lo largo de su juventud, Alejandro demostró ser un estratega brillante y un líder carismático que lograba unir diferentes culturas bajo su mando. La influencia de Aristóteles no solo quedó reflejada en sus conocimientos académicos, sino también en su visión del mundo como un lugar interconectado donde diferentes civilizaciones podían coexistir y enriquecerse mutuamente. Esta perspectiva fue fundamental durante sus campañas por Asia, donde promovió políticas de integración cultural y respeto hacia las tradiciones locales. A los 16 años, Alejandro Magno ya demostraba un talento excepcional para el liderazgo y la estrategia militar. Desde muy joven, comandaba tropas en campañas menores y ayudaba a su padre, el rey Filipo II de Macedonia, en diversas operaciones militares. Su participación activa en estas campañas le permitió adquirir experiencia práctica en combate, así como desarrollar habilidades de mando y toma de decisiones bajo presión. Además, su carisma y capacidad para inspirar a sus soldados le ganaron rápidamente el respeto de sus compañeros y oficiales. La muerte de Filipo II en 336 a.C. fue un acontecimiento decisivo que marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Alejandro. Con solo 20 años, heredó el trono macedonio en medio de un contexto político complejo, con rivales internos y amenazas externas. La pérdida de su padre no solo significó la asunción del poder, sino también la responsabilidad de consolidar su autoridad y continuar con los planes expansionistas que Filipo había iniciado. En ese momento, Alejandro mostró una determinación firme y una visión clara para fortalecer su reino y proyectar su influencia más allá de las fronteras tradicionales. Su ascenso al trono estuvo acompañado por desafíos inmediatos: enfrentarse a conspiraciones internas, asegurar la lealtad de los nobles macedonios y preparar campañas militares contra enemigos tradicionales como las ciudades-estado griegas rebeldes y las potencias vecinas. Sin embargo, Alejandro demostró ser un líder audaz e inteligente desde el principio, tomando decisiones rápidas y estratégicas que consolidaron su poder en Macedonia. Este periodo también fue crucial para definir su carácter como gobernante, combinando la dureza necesaria para mantener el control con una visión ambiciosa que lo impulsaría a buscar conquistas aún mayores. La muerte de Filipo sirvió como catalizador para que Alejandro mostrara toda su capacidad de liderazgo y comenzara a trazar los planes que lo llevarían a convertirse en uno de los conquistadores más famosos de la historia. Tras la muerte de su padre, Alejandro tenía solo 20 años. La nobleza macedonia lo apoyó como rey legítimo, confiando en su linaje y en su capacidad para mantener la estabilidad del reino. Sin embargo, su ascenso al trono estuvo marcado por numerosos desafíos internos que pusieron a prueba su liderazgo desde el primer momento. Uno de los principales obstáculos fue la resistencia de rivales políticos dentro de la corte y entre los nobles, quienes dudaban de su madurez y experiencia para gobernar. Algunos conspiraron en secreto para socavar su autoridad, temiendo que un joven rey pudiera ser fácilmente manipulado o incapaz de mantener el control del reino. Por otro lado, las ciudades griegas, aún resentidas por la dominación macedonia tras la muerte de Filipo,
comenzaron a levantarse en revueltas y resistencias armadas. Muchas polis veían con recelo la expansión del poder macedonio y temían perder su autonomía e influencia. Estas revueltas internas generaron una inestabilidad que Alejandro tuvo que afrontar con mano firme. Además, Alejandro enfrentó presiones externas, las alianzas entre algunas ciudades griegas y potencias enemigas buscaban frenar su avance y debilitar su autoridad. La situación se complicaba aún más por las expectativas que tenían sus propios seguidores y oficiales militares, quienes esperaban que demostrara su valía en campañas militares tempranas. Para consolidar su poder, Alejandro no solo utilizó la diplomacia y las alianzas estratégicas, sino también mostró una determinación implacable en el campo de batalla. Reorganizó las fuerzas militares macedonias, promovió reformas políticas y fortaleció su imagen como líder invencible. Su juventud fue vista tanto como una desventaja como una oportunidad para demostrar que podía gobernar con inteligencia y coraje. A pesar de estos obstáculos iniciales, Alejandro demostró ser un líder carismático y visionario. Su ambición no solo era mantener el trono, sino también expandir el imperio macedonio hacia territorios desconocidos. Con esa determinación, comenzó a planear campañas militares que cambiarían el curso de la historia antigua, la conquista del vasto imperio persa y la apertura de caminos hacia Oriente. Con astucia política y un apoyo militar sólido, Alejandro logró consolidar su poder rápidamente en un entorno lleno de desafíos internos y externos. Aprovechó las alianzas estratégicas con algunos líderes griegos que veían en él una oportunidad para fortalecer su posición, mientras que supo negociar con los rivales que buscaban mantener sus propios intereses. Además, utilizó su carisma y habilidades diplomáticas para ganarse la lealtad de las tropas y de los nobles, asegurando así su autoridad en el reino. En el ámbito militar, Alejandro implementó reformas innovadoras en el ejército macedonio, modernizando sus tácticas y equipamiento. La creación de unidades de caballería más eficientes y la reorganización del ejército le permitieron prepararse para futuras campañas de conquista. Su liderazgo en batallas tempranas demostró su capacidad estratégica y valentía, lo que aumentó su prestigio tanto entre sus seguidores como entre sus adversarios. En pocos años, se convirtió en uno de los líderes más jóvenes y ambiciosos del mundo antiguo. Su visión no solo era mantener la estabilidad interna del reino macedonio, sino también expandir sus fronteras hacia territorios desconocidos y ricos en recursos. La combinación de su inteligencia política, valentía en el campo de batalla y capacidad para inspirar a sus seguidores lo posicionaron como una figura legendaria en la historia. Su rápida ascensión al poder sorprendió a muchos contemporáneos y sentó las bases para sus futuras conquistas que cambiarían el curso del mundo antiguo para siempre. La determinación de Alejandro por unificar Grecia bajo su mando y luego avanzar hacia Oriente marcaría el inicio de una era de expansión militar sin precedentes. En 334 a.C., Alejandro Magno emprendió su audaz campaña contra el vasto imperio persa, marcando el comienzo de una de las expediciones militares más famosas y decisivas de la historia. Con un ejército de aproximadamente 35.000 hombres, compuesto por infantería, caballería y unidades especializadas, cruzó el estrecho del Helesponto, actual estrecho de los Dardanelos, que separa Asia de Europa. Este cruce fue estratégico, ya que le permitió invadir Asia Menor sin enfrentarse inicialmente a las fuerzas persas en su territorio. La campaña fue impulsada por su deseo de vengar las derrotas anteriores del imperio persa y expandir los territorios macedonios y griegos. Durante su avance, Alejandro logró conquistar ciudades importantes como Mileto, Halicarnaso y Éfeso, estableciendo bases sólidas para sus futuras conquistas. La invasión también incluyó batallas decisivas como la Batalla del Gránico y la Batalla de Isos, donde demostró su liderazgo excepcional y habilidades militares innovadoras. A lo largo de su campaña, Alejandro enfrentó diversos desafíos logísticos y culturales, pero su estrategia militar y su capacidad para inspirar a sus tropas le permitieron avanzar rápidamente hacia el corazón del imperio persa. La conquista del imperio persa no solo cambió el curso de la historia antigua, sino que también facilitó la difusión cultural helenística en vastas regiones desde Egipto hasta la India.
Su estrategia principal fue sorprender a los persas mediante movimientos rápidos y ataques inesperados, aprovechando su profundo conocimiento del terreno local. Alejandro utilizó tácticas innovadoras, como ataques nocturnos y maniobras envolventes, que desorientaron a las fuerzas persas y les permitieron avanzar rápidamente en territorio enemigo. Además, su capacidad para adaptarse a diferentes ambientes, desde montañas hasta llanuras, le dio una ventaja estratégica significativa. La alianza con algunas ciudades griegas también fue clave para fortalecer su ejército. Muchas polis griegas, insatisfechas con el dominio persa o motivadas por intereses políticos y económicos, se unieron a su causa, enviando tropas y recursos. Estas alianzas no solo aumentaron la cantidad de combatientes disponibles, sino que también aportaron experiencia militar y conocimientos locales que facilitaron las campañas en territorios desconocidos. Asimismo, Alejandro supo aprovechar la fragmentación interna del imperio persa, fomentando levantamientos en diferentes regiones y debilitando así la resistencia persa desde dentro. La combinación de estrategias militares innovadoras, alianzas políticas y un conocimiento profundo del terreno convirtió su campaña en una de las más exitosas de la antigüedad. La batalla de Isos, librada en 333 a.C. en la región de Asia Menor, fue la primera gran victoria de Alejandro Magno durante su campaña contra el imperio persa. En este enfrentamiento, Alejandro se enfrentó al rey persa Darío III, quien comandaba un ejército mucho más numeroso, estimado en varias decenas de miles de soldados frente a los aproximadamente 40.000 hombres de Alejandro. A pesar de estar en inferioridad numérica, Alejandro utilizó tácticas innovadoras y una estrategia audaz para sorprender a los persas. Aprovechando su conocimiento del terreno y la movilidad de su caballería ligera y pesada, realizó maniobras envolventes que permitieron rodear al ejército persa. La batalla fue decisiva porque no solo derrotó a las fuerzas persas en ese momento, sino que también desmoralizó al enemigo y consolidó la reputación de Alejandro como uno de los estrategas militares más brillantes de la historia. Darío III huyó del campo tras la derrota, lo que marcó un punto de inflexión en la campaña militar de Alejandro. La victoria en Isos permitió a Alejandro avanzar hacia Egipto y posteriormente hacia Mesopotamia, consolidando su control sobre Asia Menor y debilitando significativamente al imperio persa. Además, esta batalla fue un ejemplo claro del uso efectivo del ingenio militar frente a fuerzas numéricamente superiores. La victoria en la batalla de Isos fue un momento decisivo en la campaña de Alejandro Magno contra Persia, ya que le permitió avanzar rápidamente hacia el corazón del imperio persa, incluyendo regiones como Fenicia, Egipto y Mesopotamia. La captura o huida de Darío III tras la derrota en Isos tuvo profundas repercusiones políticas y militares. El rey persa huyó del campo dejando atrás a su ejército y a su corte, lo que generó una crisis de liderazgo en Persia y aumentó la moral de las fuerzas de Alejandro. La huida de Darío también facilitó que Alejandro pudiera consolidar sus conquistas sin una resistencia organizada en los territorios conquistados. La desmoralización entre las tropas persas fue significativa, ya que muchos soldados perdieron la confianza en su rey y en la capacidad de Persia para defender sus dominios. Esto llevó a varias ciudades y regiones a rendirse sin luchar o a cambiar de bando, facilitando aún más el avance macizo de Alejandro hacia Egipto y posteriormente hacia Babilonia. Además, esta victoria tuvo un impacto simbólico importante. Alejandro se presentó como el sucesor legítimo del imperio persa ante los ojos de muchos pueblos conquistados, promoviendo una política de integración cultural y administrativa que facilitaría el control sobre vastas regiones. La captura o fuga de Darío marcó el inicio del declive definitivo del poder persa frente a las campañas militares de Alejandro. La batalla de Gaugamela, librada en 331 a.C., fue el enfrentamiento más decisivo en la campaña de Alejandro Magno contra el imperio persa. En este combate, Alejandro se enfrentó a un ejército persa mucho mayor en número, estimado en varias centenas de miles de soldados, incluyendo infantería, caballería y elefantes de guerra. A pesar de las desventajas numéricas, Alejandro utilizó una estrategia innovadora y un liderazgo excepcional para lograr una victoria rotunda. Antes del combate,
Alejandro realizó un reconocimiento exhaustivo del terreno y diseñó una táctica que aprovechaba la movilidad de su caballería ligera y pesada. La batalla se caracterizó por maniobras audaces, como ataques por los flancos y movimientos envolventes que desorientaron al ejército persa. La habilidad de Alejandro para mantener la cohesión de sus tropas bajo presión fue fundamental para superar las fuerzas numéricamente superiores. La victoria en Gaugamela no solo significó la derrota definitiva del ejército persa sino también la caída del poder de Darío III, quien huyó del campo dejando tras sí su tesoro y parte de su corte. Tras esta victoria, Alejandro consolidó su control sobre Mesopotamia, Babilonia y Persia misma, marcando el inicio del fin del imperio persa y estableciendo su dominio en vastas regiones del Oriente Medio. Además, esta batalla tuvo un impacto simbólico importante. Consolidó la reputación de Alejandro como uno de los estrategas militares más brillantes de la historia y facilitó la integración cultural entre griegos y pueblos conquistados, promoviendo un proceso conocido como helenización. En 331 a.C., tras consolidar sus conquistas en Persia, Alejandro Magno llegó a Egipto, una región que había estado bajo control persa desde principios del siglo VI a.C. La llegada de Alejandro fue vista por los egipcios como la llegada de un libertador, ya que muchos anhelaban liberarse del dominio persa. En ese contexto, fue recibido con entusiasmo y respeto por las autoridades locales y el pueblo. Durante su estancia en Egipto, Alejandro fue reconocido como faraón, adoptando títulos tradicionales y participando en ceremonias religiosas egipcias. Aprovechó esta oportunidad para fortalecer su autoridad en la región y promover alianzas con las élites locales. Además, ordenó la construcción de una nueva ciudad llamada Alejandría en la costa del delta del Nilo, cerca de la antigua ciudad de Taposiris o Canopo. La fundación de Alejandría en 331 a.C. fue un acto estratégico y simbólico. Buscaba consolidar el control griego sobre Egipto y crear un centro político, cultural y comercial que sirviera como puente entre Grecia y el mundo oriental. La ciudad se convirtió rápidamente en uno de los centros más importantes del mundo antiguo, famosa por su faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, su biblioteca, la Biblioteca de Alejandría, y su vibrante vida intelectual. Tras consolidar su dominio en Persia, Alejandro dirigió sus tropas hacia la India. En 326 a.C., cruzó el río Hidaspes y enfrentó al rey Porus en una batalla épica. A pesar de las dificultades del terreno y las armas desconocidas que encontró allí, logró una victoria importante que expandió aún más su imperio. Tras años de campañas constantes y enfrentamientos duros en la India, las tropas de Alejandro estaban agotadas. La expedición se convirtió en un desafío tanto físico como emocional. A pesar de ello, Alejandro continuó avanzando, buscando consolidar su imperio y expandir sus fronteras aún más. En 323 a.C., Alejandro comenzó su regreso a Babilonia. Sin embargo, en el camino, enfermó gravemente. Las causas exactas de su muerte siguen siendo un misterio: fiebre, malaria, envenenamiento o una enfermedad desconocida. A los 32 años, murió en Babilonia. Su muerte dejó un vacío enorme en su imperio y generó luchas internas por el poder. La historia de Alejandro Magno es la historia de un hombre que soñó en grande y conquistó más allá de los límites imaginables. Su legado trasciende las fronteras del tiempo, dejando huellas indelebles en la cultura, la política y la guerra. Su vida nos recuerda que el liderazgo y la visión pueden transformar civilizaciones, pero también que el poder sin límites puede tener un precio muy alto. ¿Qué podemos aprender de él? Quizás que los sueños grandes requieren valentía, pero también sabiduría para gobernar con justicia. La historia lo recordará como uno de los mayores conquistadores y visionarios de todos los tiempos. Gracias por acompañarnos en esta travesía por la vida y legado de Alejandro Magno. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Hasta la próxima aventura histórica.